Bienvenidos al curso Panorama Bíblico del Antiguo Testamento. Recuerde que nuestro tema principal es la preparación del mundo para el establecimiento del reino de Dios. Acompáñenos en una lección más que enriquecerá tu conocimiento de la Biblia desde el nivel más básico hasta lo más profundo. Suscríbase en nuestra página Argumentos Bíblicos. Bienvenido a una lección más sobre el libro de Génesis. En los próximos 4 días vamos a compartir con ustedes 4 apéndices sobre los cuadros de Cristo en los días de la creación. Así, usted aprenderá a escudriñar las Escrituras de una manera más profunda y de la forma correcta. Porque, como habíamos mencionado anteriormente, debemos interpretar la Biblia de una manera cristocéntrica, teniendo siempre en cuenta a Jesucristo, aprendiendo sobre la revelación de su persona en el Antiguo Testamento, que no es de manera literal, pero sí en forma de cuadros o símbolos. Así aprenderemos más de él, de su persona, de su obra y de su carácter, sobre todo de su plan soberano de redención. En esta oportunidad nos remontaremos al primer día de la creación, para ver un cuadro importante acerca de Jesucristo. Vamos a presentar a Jesús como la luz. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 del verso 3 al verso 5, encontramos el primer día de la creación, y dice así: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces la luz fue creada de la nada, y la luz, como vemos aquí, no dependía de una fuente natural para subsistir, porque el sol fue creado al 4º día. Sin embargo, ya existía la luz desde el primer día de la creación. Desde ya, esto nos enseña que Jesús, como la luz, existe en sí mismo, sin depender de ningún otro agente. Esto nos demuestra su eternidad y su poder. Es importante que notemos lo que dice la frase del verso 4, y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde ahí se está marcando una victoria de la luz sobre las tinieblas, porque esto sería un símbolo, un cuadro de lo que Jesucristo sería, y de su obra, y sobre todo de su victoria sobre el reino de las tinieblas. Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 9, notamos cómo aquí el apóstol presenta a Jesucristo como la luz del mundo. A partir del verso 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas. Si nos damos cuenta, Juan se está refiriendo al tiempo de la creación, porque en el verso 1 también dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y a continuación dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que Cristo Jesús estaba presente en la creación. Juan va a decir en el verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora enfatiza algo significativo sobre la luz. El verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que nuevamente se evoca la victoria de la luz sobre las tinieblas, como lo vimos en el primer capítulo de Génesis, porque esto nos enseña de Cristo. Juan tenía en mente la creación, los cuadros de Génesis, y dice que esa luz verdadera, esa luz que alumbra a todo hombre, tuvo una victoria sobre las tinieblas. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora es interesante escuchar también lo que el apóstol dijo de Juan el Bautista, a partir del verso 6, que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan el Bautista no era la luz, mas fue enviado para dar testimonio de la luz. Y nuevamente aquí los títulos acerca de Jesucristo son maravillosos porque se le señala como la luz verdadera, la luz absoluta, la luz que nos habla de la grandeza del Señor Jesucristo.
Y dice que esa luz alumbra a todo hombre. También la frase venía a este mundo es muy interesante porque eso nos habla de que Jesucristo existía ya antes de su nacimiento. Por eso Juan dice, esa luz venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Nuevamente se le atribuye a Jesucristo la creación de todas las cosas. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Así que claramente se está refiriendo a Jesucristo y lo presenta como la luz de la vida, diciendo que Él es el creador de todo lo que existe y nosotros somos creación de Él. Así que este cuadro acerca de Jesucristo nos habla de su preexistencia, de su eternidad y de su poder inconmensurable con el cual puede sostener todas las cosas, pero Él no es sostenido por nadie porque subsiste en sí mismo. Ahora vamos a ver cómo Jesús se presenta a sí mismo como la luz. En el capítulo 8, verso 12 del mismo Evangelio, vemos claramente esta declaración. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora vemos la promesa de Jesucristo, como aquel que le sigue ya no andará en tinieblas, sino andará en la luz, porque Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. Así que, así como la luz en el primer día de la creación tuvo victoria sobre las tinieblas, asimismo todo aquel que esté en Cristo Jesús tendrá también victoria sobre las tinieblas. En el capítulo 9, verso 5, Jesús vuelve a decir, Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que el cuadro de la luz, refiriéndose a Jesucristo, no solo nos habla de su preexistencia, de su eternidad, de su poderío, sino que también nos habla de lo que Él iba a realizar por la obra de redención. Él iba a venir a este mundo para presentarse a los hombres como una luz. Los hombres que habitamos este planeta es como si habitáramos en tinieblas. Entonces, cuando Jesús vino y se manifestó al mundo, como dice Juan en el capítulo 1, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que yo soy la luz del mundo. Se refiere también a su ministerio terrenal, que Él se iba a presentar en una manera corporal y visible, porque como Pablo dice en Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible. Así que Jesucristo, según Filipenses capítulo 2, se vació de sí mismo, para que podamos contemplarle, como repitió el apóstol en su primera epístola, le contemplamos con nuestros ojos, le palpamos con nuestras manos. Así que el Dios de la eternidad, aquella luz verdadera, aquella luz inaccesible, aquella luz maravillosa que había creado todo, Él mismo se presentó a la humanidad como una luz para que pudiéramos refugiarnos en Él. Así que la luz también nos habla del ministerio terrenal de Jesucristo. Acuérdense de esa profecía de Isaías que fue cumplida cuando Jesús llegó hasta Galilea, en Mateo 4:16, donde dice, El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que la luz nos habla también del ministerio de Jesucristo, que Él se iba a presentar a los hombres en forma humilde, en forma servicial, pero ofreciéndoles caminar en la luz, porque Él es la luz absoluta que alumbra a todo hombre. Por esto el hombre tiene que aceptar la luz. En el Evangelio de Juan también, en el capítulo 3, Jesucristo dijo que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que cuando uno está en oscuridad y está acostumbrado a la oscuridad, sus ojos están acostumbrados a la oscuridad, cuando de pronto recibe una luz le es molesto. De esa misma manera, a muchos les molesta Jesucristo, porque Él es la luz de la vida, la luz espiritual, la luz que también manifiesta todo lo que somos. Pero es importante que las personas aprendan a amar la luz. Para esto es necesario que se arrepientan, que rechacen la vida en tinieblas y puedan acoger esa luz verdadera. Así que en este Evangelio también hay un llamado a creer en la luz.
Lo podemos ver en Juan capítulo 12, verso 36 y verso 46. Jesús mismo dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Es interesante que Jesús no le dijo esto a los creyentes, más bien le dijo esto a los incrédulos, aquellos que tenían un corazón duro. Les dijo: entre tanto que tenéis luz, es decir, entre tanto que yo estoy con ustedes y hay esta oportunidad, me estoy manifestando a ustedes, crean en la luz, para que ahora sean hijos de luz. Entonces no eran hijos de luz, porque eran incrédulos, tenían el corazón duro, no querían arrepentirse, amaban las tinieblas y por eso rechazaban la luz, rechazaban a Jesucristo. Pero Jesús les invita a creer. Crean en la luz. Es necesario creer. Y esto significa rechazar las tinieblas y comenzar a amar la luz de Dios. El verso 46 nos va a traer también mucha enseñanza. Jesucristo dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí se señala uno de los propósitos para que la luz se haya manifestado al mundo. Nos habla del ministerio de Jesucristo, de que Él iba a venir para que rescate a la gente que andaba en tinieblas. Pero miremoslo por partes. En primer lugar, Jesús dice yo, manifestando su identidad. Está hablando en forma personal y está hablando con autoridad. A continuación dice la luz. Yo, la luz. Es decir, Él es la única luz, la luz absoluta y la luz verdadera, como hemos visto antes. Jesús no dice yo soy una luz, sino que dice yo soy la luz. Así que no hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma de ser iluminados por Dios. Jesucristo es el único acceso a la presencia de Dios. Pero Jesús también dice he venido al mundo. Nuevamente se repite esta frase he venido al mundo. Cuando Juan habló de esto, dijo aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora dice yo, la luz, he venido al mundo. Esto nuevamente nos habla de su preexistencia, ahora corroborado por Jesucristo. A continuación Jesús dice para que todo aquel que cree en mí, nuevamente apela al creer, apela a la fe, y ya hemos visto que este creer va de la mano con renunciar a las tinieblas y comenzar a amar la luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Finalmente vamos a ver que la luz manifiesta divinidad, acerca de la divinidad de Jesús, es decir, que Él es Dios. Vamos a verlo en 1 de Timoteo, capítulo 6, del verso 13 al verso 16. El apóstol Pablo dice aquí: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. En primer lugar, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Ya hemos visto, según el Evangelio de Juan, que aquel que creó todas las cosas es el mismo verbo que estaba en el principio con Dios. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta cómo Cristo aquí es la persona central de toda la enseñanza. Verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así que ahí está la luz inaccesible, la luz absoluta, pero si Jesucristo estuvo allí y dice que en esa luz inaccesible habita el Todopoderoso, el Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, pero Jesucristo mismo afirma haber estado allí, al lado del Padre, entonces Jesús no es un hombre. ¿Por qué? Porque aquí dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Jesús se hizo hombre, que es diferente, pero no es un hombre común y corriente como lo somos tú y yo. Jesús es el Dios vivo y verdadero. Por eso se le presenta como la luz absoluta. En la luz de la divinidad, en esa esencia de la divinidad eterna, habita también Jesucristo, porque Él es Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Juan nos confirma esto en su primera carta,
capítulo 1, verso 5. Primera de Juan 1:5, que dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que nuevamente se remarca que la luz evoca divinidad. Dios es luz. Así que si Jesucristo es la luz y solamente hay una luz absoluta, Juan está diciendo que Jesús es Dios, porque Dios es luz. Y a continuación vuelve a resaltar: y no hay ningunas tinieblas en él, tal y como en Génesis habíamos visto que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Vemos cómo todo esto nos habla de Cristo. Haciendo un resumen, entonces, vemos que en el cuadro de la luz, Jesucristo es existente en sí mismo, que no depende de ningún agente para subsistir. Jesucristo más bien es la fuente de toda vida y de toda creación. También vemos a Jesucristo como preexistente, es decir, que Él ya existía antes de nacer, incluso desde antes de que el mundo fuese creado. Esto nos habla también de su eternidad. Así que todo esto también nos enseña acerca de la deidad de Jesucristo, que es decir, que Él es Dios. Y finalmente, Él, como Dios soberano y todopoderoso, tiene la victoria sobre las tinieblas. Así que nosotros somos vencedores, pero por estar en Jesucristo. Y si estamos en Jesucristo, ya no andamos más en tinieblas, porque nos rodea la luz de Dios. Ahora nosotros como cristianos somos llamados a reflejar esa luz al mundo. Por eso Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ahora en nuestro testimonio, a través de nuestras obras, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra predicación, nosotros reflejamos la luz de Jesucristo que está en nuestras vidas. Esperamos que esta lección haya sido de mucha edificación para su vida y pueda enseñarle un poco más acerca de la identidad del Hijo de Dios, de su persona, y que es digno de recibir toda nuestra adoración y nuestro servicio. De esa misma manera debemos compartirlo también con otras personas. Esperamos que Dios haya bendecido tu vida con la lección de hoy. No olvides de suscribirte a Argumentos Bíblicos por medio de YouTube, Facebook y en nuestro blog. Dentro de poco continuaremos con la siguiente lección de este maravilloso curso, Panorama Bíblico del Antiguo Testamento.